Entonces continuamos con el mismo módulo 1 de energía y ahora vamos a hablar del movimiento aparente del Sol, los equinoccios, solsticio, altura solar e inclinación del panel. Nosotros ya conocemos, ya vimos, ya dijimos al inicio de esta lección que, bueno, la Tierra se encuentra inclinada, que ya está inclinada aproximadamente a 23,45 grados y por ende, bueno, todos los rayos del Sol nos llegan con la misma intensidad a cualquier punto de la Tierra. Hemos hablado de las latitudes, estas líneas que atraviesan de forma transversal a la Tierra, se denominan latitudes, y la que pasa por el centro es la que se denomina ecuador. Con esto, esta diferencia de que los rayos del Sol llegan, unos con mayor intensidad en algunos lugares de la Tierra y otros con menor intensidad, y que en algunos momentos del año, obviamente en esa misma localidad, puede tener mayor radiación solar o menor radiación solar, se debe al movimiento aparente del Sol. ¿Y por qué el movimiento aparente del Sol? Porque es que el Sol no se mueve. Quien se mueve es la Tierra. Nosotros sabemos que hay dos movimientos de la Tierra, que es el de rotación, que gira sobre ese eje, este eje que está inclinado, y el movimiento de traslación, que es que ella se va, mientras va girando sobre su propio eje, entonces ella se va trasladando alrededor del Sol. Y es por ende, entonces, a raíz de este movimiento de traslación, este movimiento de rotación, es que tenemos entonces la diferencia de potencia energética que llega a nuestro planeta Tierra en un momento dado. Y así quiero que podamos entonces nosotros observar cuatro estaciones importantes dentro de este movimiento de rotación y traslación de la Tierra. Y esos cuatro momentos importantes, estoy refiriéndome a los equinoccios, que es el momento en donde la distancia del Sol a la Tierra en un punto, en un mes determinado, es igual en otro momento determinado, en otro mes, como en este caso es septiembre. Es decir, que tanto para septiembre como para marzo, alrededor de estos días, del 21 de marzo al 21, 22, 23 de septiembre, el Sol estará a la misma distancia de la Tierra. Cosa contraria que pasa en los solsticios. En el solsticio vemos que hay dos solsticios, uno de invierno y verano, o verano, perdón, y otro de verano, bueno, igual, de verano e invierno. Todo va a depender de qué punto o de qué parte del planeta nos encontremos. Pero aún así, vemos que para este caso el Sol está más cercano a la Tierra, y para este caso el Sol está más alejado de la Tierra, o realmente la Tierra está más alejada del Sol, porque si la que se está moviendo es la Tierra, entonces ¿quién se está alejando es la Tierra? La Tierra aquí está más alejada del Sol y aquí la Tierra está más cercana del Sol. Estos momentos son importantes por lo siguiente, y vamos a ver. Sabemos que existen cuatro estaciones, ¿no? Primavera, otoño, invierno y verano. Son las cuatro estaciones, pero no todas se dan de la misma, al mismo tiempo en cualquier parte del planeta. ¿Cómo es eso? Bueno, vamos a empezar con los equinoccios. Equinoccio, X, igual cantidad, número de horas de días o de horas de sol, igual cantidad horas de noche. Eso es lo que representa el equinoccio. Cuando hablamos el 21 de marzo, cuando nos encontramos el 21 de marzo, es primavera cuando nos encontramos en el hemisferio norte. Los países que se encuentran en el hemisferio norte pueden hablar y decir que están en primavera, pero los países que están en el hemisferio sur, como es el caso de Chile, cuando hablamos de 21 de marzo, es que estamos dando inicio al otoño. Damos inicio al otoño. Ahora, caso contrario, cuando vamos al 21 de septiembre, países que estamos en el hemisferio sur, estamos en primavera, y los países que están en el hemisferio norte, entonces estarían en otoño. Como el caso puede decirse Venezuela, aunque sabemos que Venezuela es un país tropical y no sufre o no se evidencia el cambio de estaciones, pero los países que están por latitud por encima de Venezuela
pueden o han experimentado o experimentan estos cambios de estación. Ahora, cuando venimos aquí a la parte del solsticio, en el solsticio realmente hay una diferencia de horas de día y de noche. Es decir, en otras palabras, hay días largos y hay noches cortas, y hay noches largas y días cortos. Eso es lo que representa el solsticio, a diferencia de los equinoccios, que maneja igual cantidad de horas de día y de noche. Ahora, cuando hablamos de solsticio de invierno o de verano, eso ocurre alrededor del 22 o el 21 de diciembre. Igual, si estamos en el hemisferio norte, hablamos de solsticio de invierno. En el hemisferio norte es invierno para el 21 o 22 de diciembre. En cambio, para los que estamos en el hemisferio sur, estaríamos hablando de solsticio de verano. Entonces, para este momento, en el hemisferio sur tenemos días largos, noches cortas, y para los que están en el hemisferio norte tienen días cortos, noches largas. Nos vamos ahora para el solsticio, o en el caso del 22 de junio, 21 de junio, que recién lo acabamos de pasar. Para los que estamos entonces en el hemisferio sur, estamos hablando de solsticio de invierno, es decir, tenemos noches largas y días cortos, y para los que están en el hemisferio norte, correspondería entonces a días largos y noches cortas. O se dice, bueno, es el día más largo y la noche más corta. Y entonces con esto vemos que realmente en función de donde nosotros estemos localizados, entonces eso va a afectar obviamente las horas de sol que tengamos a disposición, la cantidad de potencia solar que se pueda contar en ese momento dado. Entonces obviamente eso también va a repercutir en la potencia eléctrica que se pueda generar, y que bueno, mientras mayor potencia eléctrica, entonces mayor cantidad de paneles van a requerir. Y aquellos sitios donde tenga menor potencia eléctrica, obviamente va a requerir aún mucho más paneles que aquellos en donde tenga mayor radiación solar. Vuelvo y explico, aquellos localidades en donde cuenten con menor radiación solar, para poder cubrir una misma demanda de potencia eléctrica, van a requerir entonces mayor instalación de paneles que para aquellos lugares en donde cuentan con una mayor radiación solar, y por ende, para cumplir esa misma potencia eléctrica requerida, van a necesitar menor cantidad de paneles. Entonces, todo esto es parte del estudio y es parte también de conocer que por qué hay entonces esa variabilidad, y por ende hay que irse conociendo bien todos estos parámetros para poder entonces determinar con exactitud o de una manera bien aproximada la cantidad de paneles fotovoltaicos que se requieren en un lugar específico. Entonces, hablando de eso, hablando de ese movimiento aparente del Sol, entonces vemos que, como les decía, no es lo mismo entonces estar en el hemisferio norte que estar en el hemisferio sur. Una persona que está en el hemisferio norte ve el sol de frente de este lado, y una persona que está en el hemisferio sur lo ve de esta manera. Entonces, obviamente la Tierra, como ya les dije también, la rotación de la Tierra es de oeste a este, y por eso es que vemos que el Sol se mueve de este a oeste. Y este dibujo me gusta mostrarlo porque es algo que quiero que también tomen en cuenta. ¿Hacia dónde debo mirar cuando yo voy a conectar un panel solar? Bueno, eso va a depender en el punto del planeta donde yo me encuentro. Si yo estoy en el hemisferio norte, tengo que mirar hacia el sur. Y si estoy en el hemisferio sur, tengo que mirar hacia el norte. Pero en ambos casos, todos tienen que buscar siempre el ecuador. Entonces, obviamente, si yo estoy en el hemisferio norte y quiero mirar hacia el ecuador, estoy mirando hacia el sur. Igual, si estoy en el hemisferio sur y quiero mirar hacia el ecuador, debo mirar hacia el norte. Otro aspecto también importante es la trayectoria del Sol, que no solamente cambia alrededor de todo un año, sino que en el mismo día podemos ver lo siguiente. Si pueden seguirme, como ya sabemos lo del solsticio de verano, los equinoccios, el solsticio de invierno,
ver esta trayectoria del Sol que está dibujada aquí. Por ejemplo, esta línea roja es la trayectoria del Sol en un día de verano. En un día de verano vemos que él sale del este y obviamente, bueno, se oculta hacia el oeste. Pero lo que quiero que vean es que esa trayectoria es alta. O sea, realmente es una línea que es bastante elevada. Y aquí hay un punto de referencia. A las 10 de la mañana, esta sería la altura que tendría el Sol para ese día de solsticio de verano. En cambio, para un equinoccio, vemos que es esta línea anaranjada. Se achata un poco más esa curva, quiere decir que el Sol alcanza menos altura alrededor de esa fecha, y vemos que obviamente para un Sol de 10 de la mañana en equinoccio tiene una menor altura. Y cuando hablamos de invierno, que es esta línea rosada, magenta o algo así parecido, vemos que la línea aún se achata aún mucho más, estamos hablando del solsticio de invierno, y que la altura del Sol es aún mucho más baja, es decir, que el Sol apenas se asoma, ¿sí?, y se vuelve a ocultar. En equinoccio se levanta un poquito más y se oculta, y en verano, en el solsticio de verano, es cuando vemos que realmente el Sol está mucho más alto. Bueno, ¿y para qué nos interesa eso? En este caso estamos viendo representado a alguien que está en el hemisferio sur y que obviamente está viendo hacia el norte. Esto es lo que se reflejaría para alguien que está en el hemisferio norte, en el hemisferio sur, perdón, viendo hacia el norte. ¿Qué hay del que está en el hemisferio norte? Ve el Sol de esta manera, de la misma manera. Yo solamente quiero que ustedes vean que el Sol, a medida que pase cualquier hora, el Sol viene de una altura baja, sube y vuelve a bajar. Esa trayectoria ocurre tanto para los que están en el norte como para los que estamos en el sur. Y que esa trayectoria va a verse afectada en función de si está en solsticio de verano, si es equinoccio, solsticio de invierno. Son los puntos realmente como que representativos, pero obviamente dentro de todo ello, entonces recorrido de la Tierra alrededor del Sol, obviamente tenemos puntos intermedios. Entonces hay variabilidad de la altura del Sol durante el día y durante todo el año. Entonces imagínense lo complejo que pudiera ser diseñar este tipo de sistema. Entonces, pero para ello, entonces nosotros debemos conocer esa altura solar, que ya se la representé en la lámina anterior, pero que en términos geométricos sería no otra cosa que esta distancia que hay desde este observador en su plano horizontal, medidos hasta el punto donde se encuentra el Sol. Quiere decir que la altura solar viene expresada en ángulo, y ese ángulo es en grados. 30 grados, 20 grados, 15 grados, 80 grados, 90 grados, 135 grados, etcétera, etcétera. Entonces, eso es la altura del Sol. Entonces empieza desde cero, va ascendiendo y va desde cero hasta 180 grados hasta que se oculta hacia el oeste. El azimut no es otra cosa que también un ángulo en función de cuánto se abre el Sol, por decirlo así, con respecto al norte. Entonces, ¿cuánto es ese ángulo con el cual esa apertura que tiene el Sol con respecto a nosotros? Nosotros ahorita no vamos a estar trabajando con el azimut, solo como está aquí representado, entonces quiero que aproveche pues la oportunidad. Viendo desde otra perspectiva lo que sería la altura del Sol, sería lo siguiente: si aquí yo tengo el Sol y estos son mis rayos del Sol sobre un plano horizontal de la Tierra, el ángulo que forma este rayo con respecto a esta horizontal es la altura solar. Y el ángulo complementario, que no es otra cosa que, si vemos que esto es una vertical, que sería entonces el ángulo que se forma de la vertical con el rayo del Sol, es lo que se llama ángulo cenital. Esta vertical que está aquí, que es perpendicular a esta línea, es lo que representaría el cenit. Por eso es que este ángulo se llama ángulo cenital y es complementario a la altura solar. Por ende, este ángulo cenital, ¿cómo se calcula? 90 grados menos la altura solar. ¿Y por qué 90 grados? Porque esta línea vertical forma un ángulo de 90 grados con respecto a esta horizontal. Y bueno, siguiendo y de repente haciendo mayor énfasis, como veríamos el Sol moverse en una curva de invierno, lo vemos bastante bajo,
que una curva de verano, vemos que el sol realmente alcanza mayor altitud, mayor altura solar. Pero ¿por qué necesitamos nosotros saber si el sol tiene mayor altura o menor altura durante un momento del año, durante un momento del día? Porque nosotros necesitamos conocer cómo inclinar los paneles fotovoltaicos. Nosotros necesitamos saber la inclinación del panel fotovoltaico y eso va en función de la altura del sol. Entonces ya vemos que varía durante todo el año y varía durante el día. Entonces lo ideal sería que el panel se moviera a medida que el sol se mueva, pero eso también encarece los costos obviamente de la instalación. Y aquí vemos una representación donde vemos que un panel está más inclinado en invierno que en verano. Ahora, ¿cuál es la lógica de todo esto? Porque un panel se debe inclinar más para invierno y debe ser menos inclinado para verano. Por lo siguiente, nosotros lo que tenemos que buscar es que estos rayos del sol lleguen de forma perpendicular a mi superficie. Si lo vemos así en un plano horizontal, si yo coloco mi panel de forma horizontal, este rayo del sol no está llegando de forma perpendicular. ¿Y qué significa perpendicular? Una línea perpendicular a la otra es así. Bueno, disculpen esta línea, pero forma un ángulo de 90 grados. Es como una esquina. Una esquina, dos paredes se unen en una esquina y forman un ángulo de 90 grados. Entonces yo debo buscar que mis rayos del sol lleguen de forma perpendicular a mi panel para aprovecharlo lo más posible. Y entonces allí cuando yo entonces tengo que inclinar mi panel, ¿para qué? Para que estos rayos del sol lleguen de forma perpendicular a mi plano. En este caso a mi panel. Y aquí lo vemos, de repente lo vemos representado de otra manera, un sol de invierno, de un sol más bajo, y por ende, para que estos rayos del sol lleguen de forma perpendicular, vemos que la inclinación de este panel es mayor que la inclinación del panel en un día de verano. Entonces, es por ello que también es importante conocer, cuando uno va a diseñar este tipo de instalaciones, cómo debe ser la inclinación del panel en función de la época de año que va a operar el sistema solar fotovoltaico. ¿Va a operar nada más en invierno? ¿Va a operar nada más en verano? ¿O va a operar durante todo el año? Y en función de eso, uno tiene que decidir entonces cuál va a ser la inclinación óptima del panel solar fotovoltaico. Y en función de esa inclinación solar, inclinación óptima, que les presento ya alguna sugerencia, vamos a decir que algunas reglas heurísticas, de repente en función de los estudios que se han realizado, estos son algo estándar, algo que puede usarse como estándar, uno puede calcular entonces el ángulo óptimo de inclinación de un panel fotovoltaico, conociendo la latitud del lugar y por ende aplicando esta ecuación matemática que tienen acá, la pueden aplicar y entonces con eso obtendrían lo que sería la inclinación óptima del panel, o pueden seguir, este es otro método, en donde en función de la latitud en donde se encuentre, si es de 0 a 15 grados, se les sugiere que la inclinación del panel sea de 15. Si está en una latitud comprendida entre 15 a 25 grados, entonces se coloca la misma latitud, o sea, la inclinación sería la misma latitud. Y así, si está en 25 a 30, se le suma la latitud 5 grados y así sucesivamente. Entonces, de esa manera, se ubicaría la inclinación del panel en función del lugar o de la localidad que se vaya a realizar la instalación. Y todo ello, esto está en función de qué? De ya sabiendo o teniendo claro que nuestro sol, nuestra potencia solar que llega a un lugar determinado, va a estar entonces en función de la latitud, del punto del lugar del planeta donde nos encontremos y del día, y esa altura solar que pueda entonces alcanzar o tener el sol. Entonces, obviamente estos parámetros los vamos a profundizar más en el módulo 2, pero a grandes rasgos esto para que ya ustedes lo vayan madurando y vayan haciendo las interrelaciones correspondientes
a la importancia entonces ahora de por qué yo debo decidir cuál es la inclinación correcta de un panel. Y todo esto va a estar asociado a donde yo me encuentro.